Hoy quiero que hablemos de uno de los temas más importantes y relevantes en el mundo para las próximas décadas y que es posible que lo tengamos aquí cerquita junto a la nariz, igualmente sea invisible. Y tiene que ver con la tecnología. Si le fuéramos a dar un título a este video, podría ser Magia versus Tecnología, o El fin de lo humano y el principio de lo sobrenatural. Y esto suena un poco absurdo, pero no lo es. ¿Qué es la gran diferencia entre la tecnología y la magia? ¿Cierto? Si algo tecnológico es suficientemente avanzado para que la gente no lo entienda, pues no se diferencia de la magia. Generalmente la magia trata de hacer cosas, pero ocultar los por qué y cómo lo hace. Simplemente sucede, alguien dice abracadabra y aparece un conejo en el sombrero del mago. Y todo el mundo, ¡oh! Un conejo en el sombrero. Y desafortunadamente es lo mismo que está pasando un poco. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo del mal uso de ChatGPT. No digo que sea ChatGPT, digo el mal uso de ChatGPT. Ahora, un periodista o alguien que quiere parecer periodista puede sentarse al frente de un computador y decir, abracadabra, ChatGPT, dame un artículo, y te aparece un artículo, o un universitario que no entiende el valor de la investigación o no entiende el valor de tener que leer un montón de cosas, de aprender, de interiorizar su conocimiento, se puede sentar frente a un computador, abracadabra, dame el trabajo final de la U, y te aparece el trabajo final de la U. Y el problema no es ChatGPT, el problema es la mentalidad que hemos creado, que está centrado en el resultado y no en el proceso, no en el aprendizaje, no en la maestría de las cosas. Y cuando nos perdemos de eso, la diferencia entre una herramienta y un talismán, una varita mágica, un báculo o una bola de cristal, sencillamente es cero, ¿cierto? Aquí estamos, desafortunadamente, volviendo a una mentalidad donde no me importa cómo se hace, por qué se hace y para qué sirve y cuál es el contexto, cómo afecta esto el resto de la cadena de lo que estoy haciendo, y sencillamente quiero poder pagar por ese servicio o incluso recibirlo gratis, pero quiero es el final, quiero el resultado, no quiero el proceso, no quiero entender ni el qué ni el por qué, solo quiero el para qué. Y esto es realmente dañino y yo creo que es algo que todos hemos ayudado a crear. Lo reconozco de algunos talleres a los que he asistido de marketing digital, donde al final te están hablando, concéntrate en el para qué. No, tienes que saber qué haces, cómo se hace y para qué lo hace, obviamente, pero después de haber entendido todo esto. Y yo creo que esto nos está llevando a un momento en la historia en lo que esta revolución tecnológica que está dejando atrás muchas personas, no porque no las quiera incluir, sino porque la gente no está interesada en entender por qué es importante, pues vamos a tener una explosión de diferentes elementos que van a empezarse a fusionar y crear un cambio realmente grande. Yo creo que al final todos estamos viendo que este cambio no es en caso de que pase, va a pasar en algún momento. ¿Y qué es lo que va a pasar? Cuando hablamos de grandes cambios sociales, hablamos generalmente de revoluciones. Y podríamos decir que hay tres tipos de revoluciones principales. Está la revolución política, la revolución cultural y la revolución tecnológica. La revolución política generalmente habla del poder, de que se cambia la manera, es un cambio de poder sencillamente, y cambiamos del tipo de personas o de ideas a las que nos vamos a someter a su gobernanza. En el caso de la revolución cultural, lo que cambian son los valores. Yendo al borde de lo absurdo, podríamos decir que los valores es qué importa más que el dinero o qué importa más que mi vida, y digamos que la sociedad va a empezar a tomar decisiones y a empezar a crear, a legislar, a hacer un montón de cosas porque esto es más importante. Y en el tercer caso tenemos la revolución tecnológica, que generalmente lo que hace es liberar recursos. Ya sea un recurso escaso, que antes era difícil de extraer, con la nueva tecnología es fácil de extraer y entonces se abarata,
o sencillamente un recurso que antes existía se democratiza porque ya puedo llevarlo a más lugares y puede tener un precio más asequible para mucha más gente. Cuando tienes estas tres revoluciones simultáneamente, los cambios que puedes esperar en el mundo pues pueden ser gigantescos, puede ser un gran salto. Y si tú eres una de las personas que se queda atrás porque nunca te interesó qué pasa, por qué está pasando, cómo te afecta y para qué está pasando, es muy posible que te quedes atrás. Y una de las cosas que me queda claro, por lo menos a mí, acerca de por qué esto es tan grave, es que no tenemos ni siquiera sistemas educativos o formativos que estén en este momento pensando cómo incluir a todas las personas que se están quedando atrás, ¿cierto? Pongamos el ejemplo del ascensorista, que es uno de mis ejemplos favoritos. Hace unos años, cuando yo estaba pequeño, había una persona en el ascensor, tú entras al ascensor y decías piso 3, y un día el botón 3 y te subía y volvía a bajar, y 8 horas al día podía trabajar un ascensorista en su ascensor. Hoy, si un hijo de ustedes fuera a decirle, papá, mamá, quiero ser ascensorista, estoy seguro que ustedes se quitarían la chancla y le darían hasta que se le quitara esa idea, porque es una realmente mala idea. ¿Quién quiere que su hijo se meta en una caja de metal todo el día para subir y bajar? Y aunque no estoy de acuerdo con el maltrato infantil, creo que es una imagen bastante ilustrativa de la furia mental que ustedes tendrían. Y el asunto es, ¿cuál es la diferencia entre un ascensorista y una persona que conduce un carro para llevar cosas de punto A a punto B, o un camión de punto A a punto B, o de un avión de punto A a punto B, un helicóptero de punto A a punto B, un barco de punto A a punto B, o incluso tantas otras cosas, gente que les toca cargar bultos de punto A a punto B? ¿Por qué estas personas no están poniendo la creatividad, su potencial más valioso al servicio de la sociedad, sino que solamente están poniendo su presencia y su fuerza versus tiempo? ¿Cierto? Este es el recurso que en realidad la nueva tecnología, la automatización, ya sea física o analógica, está liberando. Y como sociedad no estamos preparados para esa liberación. Si esta gente la liberamos, pues nuestra sociedad hoy los va a ver como desempleados y no como el potencial liberado para otra cosa. ¿Para qué otra cosa? Sería la pregunta. Si la automatización lo que promete es que el trabajo, por lo menos repetitivo, no sea apto para humanos, entonces ¿para qué van a ser buenos los humanos? Y esto sencillamente nos va a obligar a un cambio de valores y nos va a obligar a un cambio político, una revolución de valores, una revolución política, más una revolución tecnológica. Lo que vamos a enfrentarnos van a ser cambios tan gigantescos y que va a requerir de que estemos de acuerdo. Y una de las grandes amenazas a este cambio, a este momento histórico en el que tenemos que sentarnos a hablar todos para ponernos de acuerdo, es que no estamos hablando, porque la gente que utiliza la automatización para crear contenido y para popularizar ciertos temas, sencillamente nos está creando unas burbujas gigantes de opinión que nos está separando. Digamos, la mayoría de las personas solo consumen contenido con el que están de acuerdo, y si ven contenido con el que no están de acuerdo, sencillamente lo bloquean. O incluso conozco personas que han bloqueado personas en amigos o conocidos que opinan algo distinto a ellos en Facebook o en Instagram o en Twitter, y entonces los bloquean porque esa persona está equivocada. Y en un momento en el que tenemos que estar de acuerdo en qué vamos a estar de acuerdo, ni siquiera estamos hablando. Y esto sí es el gran problema al que nos enfrentamos. ¿Cómo vamos a mejorar nosotros esta manera de comunicarnos para ponernos de acuerdo en cómo se va a utilizar la tecnología, cómo esta tecnología influye en nuestros valores, cómo estos valores influyen en las esferas de poder, y cómo vamos a construir este nuevo mundo, este nuevo orden social que propone la nueva tecnología?
Bueno chicos, esa fue mi reflexión de hoy.